Gracias, estamos de vuelta en Visión Económica a las 18 horas. Una noticia que llama un poco la atención en cuanto al manejo del actual gobierno y la nómina pública es que se ha registrado lo que es un incremento en lo que es la seguridad social, o sea, los empleos públicos han registrado un incremento a nivel de la seguridad social porque aparentemente se han saneado las nóminas. Es decir, en el gobierno anterior, lo que yo intuyo por esta información es que a pesar de que habían muchos empleados, a nivel de registro no existían, era muy mínimo. Entonces, esta es una información que ha dado a conocer el Ministerio de Hacienda. ¿Ustedes qué les parece esta Bueno, información? lo primero que te quiero decir con la anuencia de Alejandro es lo siguiente, para hacer un relacionamiento. El gobierno de la República, el Estado, a través de sus diversas instituciones, incluido el aparato administrativo, que es el Ejecutivo, pasa a ser el segundo sector de mayor empleador en la República Dominicana después del sector de las MIPYME, que ocupan una mano de obra de alrededor de 2.7 millones de trabajadores y trabajadoras. En este caso, el sector público ha alcanzado la cifra de los 688.075 servidores públicos, tanto en los organismos centralizados como en los descentralizados. Para el tamaño de la República Dominicana, para su población, para el territorio y para las estructuras mismas del Estado, obviamente que es demasiado elevado el nivel de servidores públicos en la República Dominicana. Yo siempre, como economista, he abogado por un gobierno más chiquito, pero por un gobierno más eficiente, porque cuando hay en un departamento 13, 14 empleados que lo pueden hacer el trabajo 7, 6, obviamente que habría mayor nivel de productividad y de rendimiento si eso fuera posible. En América Latina entero ha existido la tesis de que como no hay tanta fuente de generación de empleo, los estados se convierten en un recipiente como una válvula de escape, ¿no? Para generar empleo y entonces la gente tenga ingresos y evitar que eso pues tenga una consecuencia mayor en todo lo que tiene que ver con las condiciones de vida de la población e incluso hasta con la misma estabilidad política y social de los pueblos. De todas maneras, una cosa sí quiero para terminar, resaltar que a partir de la transparentización de las nóminas, y a mí me consta porque yo hubo un mes que tuve que ir personalmente a buscar mi chequecito, ¿verdad? Y registrarme y decir dónde yo laboro, qué es lo que yo hago realmente. Pues eso sirvió, a mí me gustó muchísimo para que supieran que yo estoy trabajando en un sitio, que yo tengo un plan de trabajo y que yo mido mi trabajo por unos resultados y que todo el que está empleado público tiene también que trabajar a sí mismo con unos objetivos de rendimiento, de logro de metas, de puestos que esté desempeñando en un momento determinado. A esa transparencia es que se debe que sepamos realmente cuántos son los servidores públicos en la República Dominicana y sobre todo que están en la tesorería de la seguridad social, es decir, que su seguridad social está garantizada. Sí, en ese sentido yo doy fe pública igual que tú, Leo, porque en septiembre, cuando tuve el problema del COVID-19, yo no podía salir a la capital y mandaron una comisión de 4, o sea, uno de finanzas, uno del Ministerio Administrativo, el Ministerio de Administración de Administración Pública, y 2 del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Fueron a mi casa y ahí confirmaron dónde yo trabajaba, qué hacía, si había hecho los acuerdos de desempeño, todas esas cosas. O sea que no fue a lo loco como la gente decía, de que le decía, pero mire, las nominillas que en un ministerio que usted conoce muy bien, don Leo, habían 24,000 personas en una nominilla que no iban a ninguna área de seguridad social, sino que era dinero que se pagaba. 24,000 personas. Entonces, esas personas tal vez trabajaban 2 o 3. Entonces, esos 2 o 3 son los que han aumentado la nómina en cada uno de los ministerios, las cosas, o los 50 o 60, pero no los tantos de miles de personas que recibían salarios de diferentes ministerios en nominillas.
Eso tiene que ser siempre, esa medida de un momento a otro y sin avisar, como hizo el gobierno, mandarlos a cobrar por cheque, aunque sea un poco incómodo para muchos en alguna ocasión, pero así se puede detectar quiénes realmente están realizando el trabajo, porque no es menos cierto que, por ejemplo, en el sector salud, a nivel del Ministerio de Salud Pública, muchos médicos nombrados mandan a otro a hacer los servicios y se van con una residencia, por ejemplo, de Estados Unidos, pero cobran su cheque y le transfieren a quien está aquí, o cuando son depósitos por nómina directa. Entonces, esa medida puede detectar ese tipo de anomalías que diría yo que son fraudes, porque cuando usted está recibiendo un dinero por algo que usted no está haciendo o no está trabajando, eso es robarle al Estado y eso no puede continuar. Bueno, y por si acaso alguien no entiende lo que es el Estado, está hablando Zapata de robarles al pueblo, que es el que aporta los recursos para cubrir las nóminas. Finalmente hay un tema de mucho interés. Son dos temas, y lo voy a resumir. El primero tiene que ver con el rejuego contable de la nueva figura de emisión de bonos y de renegociación de pasivo por parte del Estado Dominicano. Estamos hablando de la emisión de 3.564 millones de dólares en la figura de bonos, ¿verdad? Y eso le va a permitir al gobierno, al Estado fundamentalmente, a través del Ministerio de Hacienda, reducir el monto global de la deuda en unos 1.100 millones de dólares al 2024. Pero estamos hablando de que hacemos la emisión y una parte de esa emisión es para renegociar pasivo. Eso es un asunto interesante desde el punto de vista de la estrategia de manejo de las finanzas que se da en diferentes países y que se puede utilizar. Pero de eso va a permitir también que el gobierno tenga para el presupuesto del 2022 2.300 millones de dólares para apalancar la diferencia entre los ingresos tributarios y los ingresos necesarios que no estaban previstos de dónde iban a salir, ¿verdad? Porque el nivel del presupuesto sobre 1 billón de pesos dominicanos con respecto a los 800.000 y tanto que se va a recaudar vía las tributaciones, hay una diferencia. Esa diferencia se va a cubrir con la emisión de los bonos. Y finalmente, para que ustedes opinen, les digo que nos están por grabar Netflix, Amazon, todo esto con la figura del ITEVE del 18%. Esto implicaría, por supuesto, un reajuste de las tarifas que estos negocios digitales, pues por supuesto que se la van a transferir a los usuarios, si no es que se lo graban directamente a uno. Así que si me lo van a cobrar cuando yo pago, automáticamente, entonces una cosa que me cueste $200 pasaría a costarme $236, ¿verdad? Agregándole el 18% del ITEVI, y Dios no coja confesado si también se antojan de ponerle el selectivo al consumo, porque entonces sería un 28% con el 10 de selectivo. Es decir, eso yo pienso que el reglamento ya está hecho, que hay que discutirlo, cómo esto afectaría sobre todo a la clase media que se está desenvolviendo con la compra por internet, que se está divirtiendo en vez de ir al cine en su casa a través de una cuenta que paga $14, ¿verdad? Como es el caso de Netflix, y las otras herramientas de economía digital que está usando la población de la República Dominicana que tiene acceso a la internet. Sí, amigos televidentes, creo y considero que los gobiernos necesitan ingresos. No estamos de acuerdo no estamos que no sean así. Lo que pasa es lo siguiente, que cada vez que hablan de aumentar las tasas impositivas, somos nosotros los consumidores los que estamos pagando esa tasa. Porque el ITEVIS no lo paga la empresa que da el servicio. Netflix no va a pagar un centavo, amigos televidentes. Nosotros somos los que vamos a pagar el dinero que nos pongan ahí y siempre nos cargan a nosotros. O sea, es aumentando el medio de vida, el costo de la vida nuestro, cuando le ponemos a esos servicios digitales el impuesto. O sea, si usted paga 768 pesos, por ejemplo, de Zoom, entonces usted, si pone los impuestos, como dice, con el selectivo al consumo, con el 2% de las comunicaciones y con el 18%, ese
de ese 30%, son un 30, Leo, no es un 28, ese 30% somos nosotros que lo vamos a pagar. O sea, nosotros vamos a pagar 210 pesos más por utilizar Zoom. Nosotros, estos cuerpos que están aquí, que son los que pagan el dinero. Entonces, no es poniendo el impuesto a la generadora del servicio. Es poniendo un impuesto a nosotros, los dominicanos. Alejandro, con la anuencia tuya y antes que Zapata opine, yo quisiera señalar que a los genios que están inventando figura, que estamos de acuerdo con una estrategia integral que pueda ser por 5 años, ¿verdad? De una normativa de la reforma fiscal y que introduzcamos la figura en ese nivel. Zapata. Bueno, finalmente, aunque ya estamos cerrando, tiene que despedir Zapata. Lo que queremos es que el Código Tributario del año 92 sea modificado para adaptarlo a eso que quiere hacer el gobierno. Ya con esto despedimos el programa y agradecemos el favor de su compañía. Para nosotros, Visión Económica a las 18 horas. Volvemos el próximo viernes. Buen fin de semana, amigos televidentes. Boreal Televisión presentó Banco Popular. Estás viendo Boreal Televisión, Voz Dominicana.